28 minutos de la tarde. Hoy, evidentemente, la cita más importante del día es la reunión del Banco Central Europeo. Enseguida vamos a hablar de lo que preparan los miembros del Eurobanco, también del último movimiento del Banco de Canadá, de todo lo que se viene escuchando y hablando también en los últimos días sobre la posible pausa por parte de la Reserva Federal norteamericana, que es lo que ha logrado amortiguar, entre otras cosas, las fuertes caídas que estamos viendo en algunas grandes compañías tecnológicas. Enseguida vamos a hablar de bancos centrales, pero antes también vamos a ocuparnos de este, que es otro de los grandes asunto que está en boca de todos. Las acciones de Facebook que están cayendo hasta ahora en preapertura cerca de un 20%, son 70.000 millones de dólares menos en capitalización. Hemos visto también lo mal que lo han pasado ayer en la jornada Google y Microsoft, con caídas del 8 o 9%. Miguel Ángel Rodríguez es experto en mercados de Capes.com y Juan Ramón Caridad es Managing Director en la gestora GAM. Hola Juan Ramón, hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ya desde hace tiempo se venía hablando un poco de que las condiciones económicas, el cambio en el ciclo de mercado favorecía más al value que al growth. Lo estamos viendo. De momento, pues bueno, no corre la sangre por las calles. Vemos que las caídas en el sector de la tecnología pues se limita eso a la compañía que presente resultados en ese momento, más allá del efecto contagio que también pueda tener sobre otras compañías. Pero bueno, se vuelve a hablar de un poco del cambio de liderazgo, ¿no?, mundial, Juan Ramón. La tecnología está ahora mismo en el punto de mira y en boca de todos. Están reconociendo que todos los crecimientos en cuanto a anuncios online están siendo por debajo de lo esperado. Es verdad que venimos, cuando se está hablando mucho en porcentaje sobre una base que fue el año pasado, que fue espectacular, respecto a otra, la anterior, que prácticamente se fue a cero por efectos de COVID. O sea, los porcentajes son muy dañinos. Pero bueno, el propio Meta ha reconocido que cada vez tiene más competencia de Instagram, de TikTok. También le está haciendo daño las políticas de privacidad de Apple y un poco pues pone, o al menos encima de la mesa, que no le está siendo tan fácil generar retornos o cumplir las expectativas. Yo sería un poco más cauto en cuanto a, sobre todo, la gente que nos está escuchando cuando le hablan de growth o value, en el sentido en que lo hemos visto, ha habido momentos donde por esta afición de poner impuestos a sectores de manera discrecional del poder político, utilities o bancos también han sufrido mucho. O sea, no se está produciendo tanto una rotación del growth hacia el value. Lo que estamos viendo a nivel de estilos es fundamentalmente un tema de lo que había sido llamado antes quality sufre mucho, y los que están saliendo como claros ganadores es toda aquella compañía que tenga un retorno en capital employee por encima de WACC. Así que es más, por estilo soy más de flexible que de dar un mensaje claro hacia el valor. Sí, Miguel Ángel. Sí, no, estamos de acuerdo con esto. Hoy por cierto, hoy va a ser el día, la prueba de fuego con la publicación de Apple, ¿no?, y Amazon, que son dos de las grandes, casi 2,5 trillones de dólares de capitalización. Vamos a ver qué tal. Están, efectivamente, como dices, lo que estamos viendo es un retroceso bastante significativo, pero venimos de niveles de recuperación muy altas después de la crisis de la pandemia. Estamos viendo también en el entorno macro dentro de estas compañías problemas en cuanto a ingresos por la revalorización del dólar. El dólar fuerte está mermando también los ingresos que obtienen estas compañías en el exterior, ¿no? De momento ya tenemos que ver qué es lo que vamos teniendo. Hoy va a ser, como digo, un día muy importante y vamos a ver si sigue así, sí. Como apuntaba Juan Ramón, aquí el problema no es solo que esté subiendo tipos la Reserva Federal, no es el único problema que tienen. Hablabas de la competencia, pero es que también están cayendo muchísimo, bueno, los ingresos por publicidad, evidentemente, si nos acercamos a una recesión, pues todavía más, pero también los suscriptores. Parece un poco que están en la obligación de reinventarse o morir si quieren seguir siendo líderes, ¿no? Sí, Facebook no se ha cambiado el nombre a Meta por casualidad, y es verdad que todos los desarrollos de los metaversos, ¿no? El metaverso, pues llevan sus tiempos, y de la realidad a la rentabilidad también hay un trecho, y estamos en un entorno de mercado donde, aunque empecemos a
vislumbrar, o al menos el Banco Central de Canadá se lo tome con más tranquilidad, el pico en tipos de interés. Todavía no estamos ahí. Y en ese sentido las tecnológicas son el blanco fácil a la hora de reducir riesgo y poner las carteras más conservadoras. Estamos también ahora mismo en un momento tan delicado, incluso más que en los años 90, incluso en el año 2000, con el pinchazo de las burbujas.com. Miguel Ángel. No, yo no creo que sea equiparable, ni mucho menos. En aquel momento era muy diferente, las .com las .com tenían poco detrás, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Aquí sí que estamos viendo empresas que son mucho más sólidas, que tienen más recorrido, independientemente de la evolución que puedan tener algunas de ellas. Como bien habéis indicado, el tema de la competencia, el TikTok, ¿no? Que hablaban la competencia de Meta, y el tema de publicidad, que puede ir cayendo más adelante, pero hay otras compañías que sí que son mucho más sólidas. Aquí, en cuanto a los tipos de interés que has comentado anteriormente, el Banco de Canadá, la primera señal que ha dado este Banco Central, yo creo que ha hecho un precedente, ¿no? El martes, el día 2, ¿no? Que es martes, no, el miércoles, perdón, día 2 de noviembre, creo que vamos a tener la clave, ¿no? Con la Reserva Federal, y muy posiblemente pongan un poco el pie en el freno en las subidas de tipo de interés. Y como bien dice Juan Ramón, las tecnológicas son muy sensibles, ¿no? A los tipos de interés. Hemos visto cómo la rentabilidad de los bonos a largo plazo en Estados Unidos han caído ya desde 10 años de 4,35 a 4%, y esto puede darle algún tipo de soporte. Pero claro, tenemos que ver también los resultados. Como digo, hoy va a ser un día muy importante después del cierre de Estados Unidos. Veo que has cambiado el tercio. Venga, vamos a hablar ya entonces de los bancos centrales, aunque está evidentemente todo muy enlazado. Hoy, por cierto, tenemos una programación especial aquí en Negocios Televisión a partir de las 2 de la tarde. Programa especial con el seguimiento de la reunión del Banco Central Europeo, un programa que estará dirigido por Marta Vilar, capitaneado por José Antonio Widner. Widner está en Frankfurt también, muy bien acompañado por Marta Iser, a la que enseguida saludo ya, y le voy a preguntar. Marta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Marta. Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Nada, te quería preguntar si se comenta la posibilidad de que el Banco Central Europeo pudiese, pues eso, subir tipos 50 puntos básicos, como ha hecho el Banco de Canadá, y el Banco de Australia también lo hizo en su día, sorprendiendo al mercado. ¿Se comenta esa posibilidad? Sabemos que los bancos centrales no son amigos de las grandes sorpresas en los mercados, pero ¿se comenta ahí cierto run de que eso podría ser así? Pues por el momento no, Fernando, bien apuntas a que a los bancos centrales no les gusta mucho ese run y lo que quieren en todo momento es garantizar cierta estabilidad, que no haya sobresaltos ni ningún tipo de sorpresas, y parece que en ese sentido el Banco Central Europeo lo ha manejado bastante bien en estas últimas semanas para al menos dejar patente que hay consenso sobre una subida en 75 puntos básicos. Si fuera menos, desde luego sería una sorpresa, y una sorpresa muy inesperada sería que apostará por una subida todavía mayor. Hay que decir que esta decisión sobre tipos probablemente sea la parte más fácil de la reunión de hoy. Como decimos, parece que hay bastante consenso entre los más halcones y las más palomas dentro del Banco Central Europeo. En ese sentido, esta reunión está siendo bastante distinta, por ejemplo, a las reuniones previas, sobre todo cuando hablamos de la reunión de septiembre, porque ahí sí que vimos algo más de discrepancias. Esto nos hace pensar, por tanto, que si el Banco Central Europeo finalmente apuesta en el día de hoy por una subida en 75 puntos básicos, dentro de unas semanas, cuando miremos a esas minutas, a esas actas que se van a publicar, probablemente veamos un consenso general entre sus miembros de gobierno. Ahora bien, la subida de la próxima reunión no está tan clara. Ahí sí que vemos más dudas respecto a la reunión de diciembre. Es posible que hoy Lagarde solo brinde una orientación vaga, superficial, sobre cuáles podrían ser los próximos movimientos del Banco Central Europeo. Bien sabemos que el Banco Central Europeo, al igual que la Reserva Federal, están intentando alejarse de minutar tanto esos movimientos. ¿Podemos esperar más subidas de cara a las próximas reuniones? Sí, pero lo que nos va a decir Lagarde es que son data dependent, es decir, que van dependiendo de los datos, que van meeting by meeting, reunión tras reunión, y además hay que tener en cuenta que en la próxima reunión de diciembre vamos a tener también las proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo, y en función de todos los datos
macro que vayamos conociendo y de esas proyecciones podremos ya ir adelantando los próximos movimientos. Hasta el momento vamos a estar a la espera de cara a diciembre. Eso sí, Fernando, si me lo permites, la verdadera batalla este jueves está en cómo reducir el balance. Un balance, recordemos que en el caso del Banco Central Europeo roza los 9 billones con B de euros. Esto, por tanto, hace que el Banco Central Europeo no pueda vacilar en ese sentido porque, ojo, estos casi 9 billones suponen el 80% del PIB de la eurozona. En el caso de la Reserva Federal, su balance supone el 35% del PIB. Ojo a las diferencias. El Banco Central Europeo además tiene que lidiar sobre todo con los más de 2 billones, de nuevo con B, de esas TLTRO que siguen pendientes de pago. Hablamos de esos préstamos ultra baratos otorgados a los bancos comerciales que ahora están causando un dolor no solo político, también económico y, ojo, podría causarle al Banco Central Europeo en 2023 un agujero de 30.000 millones de euros. Aquí sí que lo que esperamos sobre todo es que el Banco Central Europeo, sobre todo Christine Lagarde en esa rueda de prensa posterior a la reunión, proporcione más detalles sobre qué van a hacer. Y de alguna forma podríamos decir que si actúan sobre esas TLTRO se le habrá acabado el chollo a la banca, que recordemos ahora recibe más por las reservas que deposita en el Banco Central Europeo que el tipo que paga por esas TLTRO. Muchísimas gracias, Marta Iser, gran trabajo como siempre. Juan Ramón Caridad, Miguel Ángel Rodríguez. En principio contamos con una subida de 75 puntos básicos hasta el 2%, ya veremos si el tipo neutral del Banco Central Europeo está ahí un poquito más arriba. No sé, yo entiendo que en Canadá y en Australia tampoco se esperaban subidas de 50 puntos básicos, se esperaban 75 puntos. Entiendo que la inflación aquí en Europa, en el caso de Europa, pues bueno, está fuera de control, está en el 10%, Juanra. Eso sí. Sí, o sea, Banco Central de Canadá y Tim McKellan lo ha dejado claro. Es una casuística distinta y hay que tener cuidado. Primero porque Banco Central de Canadá fue más agresivo, subiendo tipos de interés de 100 puntos básicos en 100 puntos básicos, que es algo que no ha hecho ningún otro banco central y ahora pues toca la de cal y la de arena. Ahora es 50, o sea, pero venían siendo más agresivos. Lo segundo es que Canadá ha bajado bastante la inflación. Es una inflación más de energía y estamos estacionalmente en un entorno, y sobre todo ahora por las reservas llenas y cómo está el precio del spot, por ejemplo, el precio del gas, la inflación en Canadá ha bajado de 8 y pico a 6,9. No tengo el dato justo en la cabeza, o 6,7, que eso también ayuda bastante. Y es una casuística muy distinta a la que nos vamos a encontrar en el Banco Central Europeo. Aquí la inflación es un problema, pero Marta lo ha explicado fenomenal. El verdadero problemón es cómo ir reduciendo balance en un entorno ya no solamente por lo que puede implicar de subida de costes, como antes contabais en la entrevista también muy bien, de que si el Banco Central vende y era el principal comprador, ¿quién va a comprar ahora? Sino porque ese repunte de tipos de interés en los bonos aparentemente seguros es el colateral de muchas de las posiciones y esa volatilidad en los colaterales puede generar algún que otro disgusto. Y luego hay otro tema que tampoco es baladí. Según vayan subiendo tipos de interés, que lo necesitan, y previsiblemente sea 0,50, 0,75 en esta reunión, van a tener que empezar a remunerar las reservas de los bancos, que hasta ahora no le estaban costando dinero y es algo que en Estados Unidos ya está dando guerra. Cuando empiezas a remunerar billones de deuda que hasta ahora estabas cobrando por ello, pues también alguien va a tener que poner esa liquidez. Luego, los bancos centrales tienen muchísimo trabajo, es un trabajo muy fino de control de volatilidad de los colaterales, de dar políticas donde van a tener que soplar y solver al mismo tiempo, y la verdad que tiene mi respeto y mi admiración porque es un entorno complejo. La ingeniería financiera, pero desde luego los bancos centrales también saben cómo ser creativos, pero eso no sé, yo me queda eso, la duda, sí, hoy se puede empezar a hablar de cómo empezar a reducir el balance a partir de 2023, pero no sé, el día que empecemos ya a hablar de eso en serio, creo que nos vamos a tener que atar los machos, ¿eh? Miguel Ángel. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. José Manuel, hoy van a subir 75 puntos básicos. Seguramente van a hablar algo de las condiciones de los litros, ¿no? De los TLTRO, que en cambio de condiciones están regalando dinero a los bancos en este momento, y ese cambio de condiciones quizás ya empiece a surtir efecto, van a reducir
el diferencial que existe entre el dinero que toman los bancos y el que le prestan al propio Banco Central para el año que viene, ¿no? Y el tema de los tipos de interés, como bien has dicho, aquí el problema del Banco Central Europeo es que viene retrasado completamente con respecto no solamente al Banco de Canadá, sino a Estados Unidos y a otros bancos centrales, y ahora se ve forzado, tiene la necesidad que tenía que haberlo hecho antes, pero de subir los tipos de interés que pueden ser al 2,5%, ahora se van a quedar hoy al 2%, 2,5%, 2,75% incluso, va a tener que seguir, y hoy seguramente Lagarde dirá que van a continuar, ¿no?, con subidas de tipo quizás menos agresivas, de menos de 75 puntos básicos más adelante, pero el 2,5 o 2,75 no se lo va a quitar nadie, ¿no? Y en cuanto a la reducción del portfolio de bonos del Banco Central Europeo, ese es un problema evidente, además problemas que vienen acentuados, ¿no?, por la inestabilidad de algunos de los países de la eurozona, digamos Italia, ¿no? Y yo creo que no van a comentar. De momento sería un poco atrevido empezar a hablar de quantitative tightening, ¿no?, de empezar a reducir los bonos. Yo creo que la cartera de bonos yo creo que lo van a dejar un poco más adelante. Pero los tipos de interés aquí tienen que subir. La inflación aquí en Europa sigue estando más altas que en ningún sitio. Por otro lado, tenemos el problema de crecimiento, ¿no? Sabemos que, bueno, Alemania posiblemente esté en recesión. Tenemos ahí el fantasma de la geopolítica, de la guerra de Ucrania. En otro momento, en otras ocasiones, no sería el momento de subir tipos de interés, pero viene presionado por el resto del mundo. Va a ser muy importante, yo siempre me remito a la Reserva Federal, que es el que lidera los movimientos. Sería un alivio si el miércoles que viene Powell habla de frenar un poco la subida de tipos, sería un alivio incluso para Europa. Lo estamos viendo con el euro, por ejemplo, la cotización del euro-dólar está repuntando ahora ligeramente, es un problema también porque es inflacionista, ¿no? Y habría que evitar que, bueno, que siguiera cayendo, y para eso el diferencial de tipo de interés por lo menos debería mantenerse. El euro se ha ido al garete, como muchos pronosticaban. No tiene tampoco pinta de que Wall Street vaya a sufrir caídas adicionales, 20, 30, 40%, también como profetizan algunos profetas del fin del mundo en Estados Unidos. Ni de momento la temporada de resultados está siendo la puntilla, ese elemento final para que el mercado claudique. Así son las cosas en los mercados. Juan Ramón Caridad, GAM, Miguel Ángel Rodríguez, capes.com. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a los dos, cuidados. Un abrazo, Fernando. Hasta luego. 12:47, los mercados muchas veces las cosas no son lo que parecen. Ni todo el mundo sabe lo que va a suceder. 12:47, pausa y nos quedan todavía los gráficos. Vamos a echarle un vistazo al euro a ver si tiene todavía espacio para seguir subiendo frente al dólar. Hasta ahora.